Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Señor caficultor, no espere a que inicie el invierno. Si su cafetal tiene hojas, madrúguele a la roya. Aplique 280 centímetros cúbicos por manzana de Alto. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto, de Syngenta. Amigo caficultor, le recomiendo Do It para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Do It, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Do It de Vast, distribuido exclusivamente por Tecún. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. ¿Qué te pasa, Pedro? Te veo pensativo. Vieras, mi amor, que me encuentro confundido. No sé en qué lugar sembrar el almácigo este año. Según lo que sé, ya tenés seleccionada el área nueva para la siembra. Así es, pero no me había percatado que en ese lugar pega fuerte el viento y no creo que la siembra prospere. Pedro, cerca de ese lugar se encuentra el cafetal del vecino y siempre le produce. Posiblemente no tenga buenas cosechas. Cuando hay influencia del viento, las plantas no cargan bien, aunque se les dé todo el cuidado. En ese caso, ¿qué se puede hacer para aprovechar el terreno? Es lo que me tiene pensativo y tengo que tomar una decisión para aprovechar el almácigo. Oye, mi amor, ya viene Pedrito con el pick-up. ¿Nos acompañas a recorrer los cafetales? Claro que los acompañaré. Me gustaría ver ese lugar. Qué bueno que nos acompañarás, mamá. Ya verás qué buenos están los cafetales. Bueno, Pedrito, el día de hoy yo manejaré y tú te irás en la palangana, así que manos a la obra. Pedro, esta situación también ya me intranquilizó. Si no tenés dónde sembrar el almácigo, de seguro que lo vas a tener que vender. No lo creo. Siempre hay soluciones para toda situación en la vida. Eso sí, hay que hacerlas en su momento oportuno y con la mente tranquila. En eso estoy de acuerdo, mi amor. Cada día nos enfrentamos a situaciones difíciles y siempre vienen las soluciones. Mira, Cata, ya llegamos a la quebrada. Tiene algo de pendiente, pero considero que todavía se puede sembrar café. Observen, el lugar está muy bonito para sembrar café. Eso sí, se siente algo de viento. ¿Qué podríamos hacer, papá? Pues considero dos alternativas. La primera es sembrar cortinas de árboles para evitar el daño del viento. Y la segunda es la de sembrar árboles maderables como el pino. ¿Vos qué pensás, Pedrito, de las dos opciones que dice tu papá? Las dos son muy buenas, mamá. En el caso de sembrar cortinas rompevientos, tendríamos que esperar unos 4 años para poder sembrar café, para que estos árboles detengan el viento. Así es, Pedrito. Tendríamos que esperar ese tiempo. Si lo hacemos antes, de nada sirve. El viento afectaría el desarrollo de las plantitas de café. Bueno, yo me inclino por la siembra de un bosque, porque el terreno tiene mucha pendiente, y con el tiempo tendremos madera, que cada día es más difícil de conseguir. Tu idea es muy buena, mamá. Pero, ¿qué haremos con el almácigo este año? Eso es lo de menos, Pedrito. Lo que piensa tu mamá me parece bien. Además, el terreno sí tiene mucha pendiente, y en los últimos años no hemos sembrado un árbol maderable. Pedro, para la siembra del bosque, ¿dónde comprarías el almácigo de pino? Papá, ahora que recuerdo, don Carlos tiene de venta un almácigo de pino. Esa es buena noticia, mijo. Primero calcularemos cuántos arbolitos se necesitan para sembrar y luego hablaré con Carlos para que me los venda. Pedro, si ya tomaste la decisión de sembrar un bosque, ¿qué harás con el almácigo de café? Me agrada que estén preocupados por el destino del almácigo, y con mucha razón. Todo lo que cuesta. He decidido que servirá para resembrar todo el cafetal. Eso me agrada, papá. Con todas las plantas que faltan, creo que sí nos alcanzará para resembrar todito el cafetal. Si se resiembra el cafetal, ¿consideran que en unos 2 años aumentará la producción de cada lote? Es cierto,
Con el afán de sembrar áreas nuevas con café, se ha descuidado la resiembra en los cafetales. Bueno, ahora que ya está claro lo que tenemos que hacer, creo que es hora de regresar a casa. Sí, Pedrito, nos iremos por la vuelta para que tu mamá vea lo sano que están los cafetales. Así que súbanse al pick-up, por favor. Pedro, ¿te recordás cuando llegamos a este lugar todo era bosque? Pero con tu esfuerzo has hecho crecer los cafetales. Sí, mi amor. Sin tu apoyo me hubiera sido difícil sobrevivir y hacer crecer la finca y también la familia. Mira, ya llegamos a la casa. Qué bueno que ya estamos de nuevo en casa. Descansen mientras les preparo una limonada. Papá, qué buena decisión tomaste. Eso sí, vamos a tener más trabajo, pero mejoraremos nuestros cafetales y tendremos nuestro propio bosque de pino. Eso espero, mijo. Todo lo que cuesta tiene su buena recompensa y hay que agradecerle siempre a Dios. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy nuestro amigo don Pedro Hernández, caficultor guatemalteco de puro corazón, nos habló sobre los establecimientos de cafetales y al volver de la pausa, el técnico de Anacafé, Maynor Vázquez, nos va a hablar más sobre dicho tema. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, recuerde que las plantaciones están propensas al ataque de las principales plagas de verano, tales como el minador de la hoja y la cochinilla. Por tanto, es importante consolidar el equipo de plagueros y continuar los muestreos a fin de detectar a tiempo estas plagas. Estamos de vuelta con ustedes y como se lo adelantamos, hoy nuestro tema principal es el establecimiento de cafetales. Maynor, ¿qué nos puede contar al respecto? Buenos días. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa El Cafetal Radio para saludar a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores que siempre están pendientes de nuestras recomendaciones para ayudarlos a producir el mejor café del mundo, nuestro café. El café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy conversaremos sobre el establecimiento de cafetales que afectan al cultivo del café. Cuéntenos, Maynor, ¿en qué consiste esta actividad? Daniel, el establecimiento de cafetales no es más que la siembra de una nueva plantación que por lo general se realiza en terrenos que fueron bosques, guamiles, maizales, potreros o terrenos que se utilizan para otras actividades agrícolas. Hay que tener presente que en una siembra nueva hay que considerar varios factores con el propósito de establecer un cafetal para muchos años de vida, que sea productivo y rentable para el productor. Maynor, al establecer un cafetal, ¿qué factores deben de tomarse en cuenta? Para establecer una nueva plantación de café, se deben de tomar en cuenta varios factores. Algunos de estos factores son influenciados por el medio ambiente y otros que son propios del lugar. Dentro de los factores ambientales tenemos la temperatura del lugar, la cantidad de agua que llueve durante el año, la altura del terreno sobre el nivel del mar, que es un factor muy importante en el cultivo del café para mantener la calidad, la humedad que se forma en el medio ambiente, los vientos que afectan el lugar y la luminosidad generada por el sol.
Maynor, ¿cómo afecta la temperatura en el desarrollo de las plantas de café? Fíjese, Daniel, que el café se desarrolla y produce bien en un rango entre 17 a 23 grados centígrados de temperatura ambiental. Esto sería lo óptimo, porque con temperaturas menores a 17 grados puede causar quemaduras en los brotes nuevos. En los cafetales que se siembran en lugares con temperatura mayor de 23 grados centígrados, causa deshidratación a las plantas, reduciendo la absorción de alimentos. Hay mayor formación de flor estrella, la cual es una flor que no forma fruto, y además existe mayor incidencia de plagas y enfermedades. Otro de los factores que influye es la cantidad de agua de las lluvias. Coméntenos cómo afectan los cafetales. Para que el café desarrolle y produzca bien, se necesita que tenga condiciones de humedad adecuada en el suelo, para que las raicillas tomen el alimento que necesita. Para que esto suceda, se necesita un mínimo de 1.200 milímetros de agua bien distribuidos durante el año. Con lluvias menores de 1.200 milímetros al año, se limita la producción y el desarrollo de las plantas, provocando defoliación en casos extremos. Con lluvias arriba de los 3.000 milímetros, se tiene mayor incidencia de enfermedades que debilita a la planta y provoca la caída de hojas y frutos. Maynor, para que los cultivos tengan un buen desarrollo y producción, ¿qué altitud necesitan? El café se adapta con buen desarrollo en un rango de 650 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Si se siembra en altitudes menores de 650 metros, se afecta la calidad de la bebida y se incrementan los costos de producción por tener mayor incidencia de plagas y enfermedades. Los frutos en estas altitudes son de menor tamaño y pesan menos. Cuando se siembra arriba de los 1500 a 1800 metros en lugares que son muy fríos, el desarrollo de la planta es más lento y puede aumentar la incidencia de algunas enfermedades específicas. La calidad de bebida mejora, pero el tamaño del grano es más pequeño, aunque con el cambio climático se ha observado un buen desarrollo de cafetales arriba de 1800 metros sobre el nivel del mar. Maynor, explíquenos ahora en qué consiste y cómo influye la humedad relativa en el cultivo de café. Se le llama humedad relativa a la humedad que contiene la masa de aire en el ambiente. El café se desarrolla muy bien en un rango de 65 a 85% de humedad relativa. Con humedades mayores del 85% se tiene mayor incidencia de enfermedades provocadas por hongos. En relación al viento, ¿cómo influye en el desarrollo de un cafetal? Daniel, el viento es un fenómeno ambiental que muchas veces no se considera cuando se establece un cafetal, pero cuando se tienen vientos arriba de 5 kilómetros por hora, los estomas de las hojas empiezan a cerrarse y la planta absorbe menos alimentos. Y cuando tenemos vientos arriba de 30 kilómetros por hora, se provoca daño en las hojas, en las flores y en los frutos, causando deshidratación, manifestándose este efecto con quemaduras en esas partes de la planta. Maynor, ¿cómo influye la luminosidad generada por el sol en la vida productiva de los cafetales? La luminosidad es la cantidad de luz solar que recibe el terreno, pero esto va a depender de su exposición al sol. El café, por su naturaleza y a diferencia de otros cultivos, necesita de menos luz solar para vivir, por lo que en Guatemala el café se cultiva bajo sombra, con menor o mayor entrada de luz solar, según la condición climática donde se encuentre ubicado el cafetal. Se ha observado que con una luminosidad regulada por la sombra, las plantas dan una floración más uniforme y ayuda a la formación y crecimiento de un fruto de mejor calidad. Hacemos una pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org.
Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa hablaremos de qué factores deben de tomarse en cuenta al momento de sembrar un cafetal. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos convencidos que el café de Guatemala es más que un gran sabor. Es trabajo, orgullo y tradición, pero a la vez es riqueza para su gente y con ello para el país. Acá sembramos, cosechamos, vendemos y consumimos el mejor café del mundo. Y es que la caficultura ha cambiado. Ahora son más los que tienen más. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice la liberación de parasitoides y coloque trampas para el control de la broca del café. Recuerde colocar 12 trampas por manzana y recolectar las brocas capturadas cada 8 días. Estamos de vuelta con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿cuáles son los factores propios del lugar que influyen en el establecimiento de un cafetal? Estos factores se refieren a las condiciones del lugar y a los recursos con que se cuenta en el terreno para planificar un manejo adecuado para cultivar café. Aquí hay que considerar las condiciones físicas del suelo como la textura, la estructura, la profundidad, la dureza del suelo y el color, y también las características químicas del suelo que nos la da el análisis de suelos de laboratorio como la fertilidad, el pH, la materia orgánica y otros elementos de importancia. De acuerdo a la topografía del terreno, se planifica también la conservación del suelo para evitar que ese suelo se pierda por arrastre de las lluvias o del viento. Otro factor es la exposición de los cafetales al sol para planificar la siembra de árboles de sombra, lo cual regula la entrada de luz para el mejor aprovechamiento de la energía solar que redunda en una alimentación más efectiva y a un mejor control de enfermedades. En caso existieran fuentes de agua como nacimientos, arroyos o ríos, hay que considerar la protección de estas fuentes, ya que es un recurso valioso para realizar las diferentes actividades agrícolas. Y no olvidarnos que tenemos que tener en cuenta el trazo de caminos internos para facilitar el ingreso de insumos y el transporte del producto. Maynor, explíquenos ahora cómo se conoce la calidad del suelo al planificar la siembra de un nuevo cafetal. Normalmente se realiza por medio de la observación en el lugar donde se establecerá el nuevo cafetal, pero lo mejor es apoyarse con un muestreo de suelos para su análisis. Al realizar el muestreo, se aprovecha para observar la profundidad del suelo, que es un aspecto muy importante para la siembra de café. Lo ideal sería un suelo que tenga más de 75 centímetros de profundidad. Conociendo las características del suelo y los factores climáticos, se tienen las bases para planificar las actividades agronómicas para el establecimiento y desarrollo del nuevo cafetal. Maynor, para el establecimiento de un cafetal, ¿cuáles son las actividades agronómicas a considerar? Dentro de las actividades agronómicas a considerar, la preparación del terreno es muy importante. Debemos asegurarnos que la realización del trazo y ahollado sea el adecuado, seleccionar la variedad a sembrar de acuerdo a la altura del terreno, el distanciamiento de siembra de acuerdo a la variedad seleccionada, el programa de control de malezas, el plan de fertilización, el manejo de sombra, el control de plagas y enfermedades, la protección contra vientos y la conservación de suelos. ¿Cómo se realiza la preparación del terreno para el establecimiento de un cafetal? La preparación consiste en limpiarlo por medio del chapeado, el cual puede ser con machete, con chapeadora, con herbicida o con la combinación de los métodos anteriores. Hay que considerar los terrenos con mucha pendiente, porque con más de 40% de pendiente
no debería de sembrarse, ya que es un factor limitante para la productividad, donde se dificulta la cosecha y las demás labores del cultivo. Tampoco debería sembrarse café en los bosques naturales, pues estos conservan la biodiversidad de plantas y animales. Maynor, otra de las actividades a considerar es el trazo y ahollado de un nuevo cafetal. Cuéntenos cómo se realiza esta actividad. En el trazo hay que tomar en cuenta la pendiente del terreno, donde se orientan los surcos en contra de dicha pendiente, para evitar el lavado de los suelos causada por las lluvias. El tamaño de los hoyos va a depender del tipo de suelo. En suelos francos con materia orgánica se realizan hoyos pequeños de 20 centímetros por lado y 20 centímetros de profundidad. Conforme los suelos sean más arcillosos o más arenosos, se recomienda hacer el hoyo más grande hasta llegar a 40 centímetros por lado y 40 centímetros de profundidad, con el propósito de adicionarle materia orgánica y tierra de mejor calidad. La hechura de los hoyos se puede realizar manualmente o en forma mecanizada por medio de barrenos con brocas de 20 centímetros de diámetro, dependiendo del tipo de suelo. Se sugiere realizar el ahollado entre 3 a 9 meses antes de la siembra, dependiendo de la humedad del suelo, para realizar la siembra al inicio de las lluvias y poder mejorar las condiciones del suelo con la incorporación de materia orgánica, cal o yeso. Maynor, para seleccionar la variedad a sembrar, ¿qué criterios tienen que considerarse? Daniel, existen muchas variedades comerciales y cada una de ellas requiere de condiciones específicas para su desarrollo y buena producción. En la selección de la variedad se debe considerar, en primer lugar, la adaptabilidad de la variedad al lugar, el sistema de manejo programado en su vida productiva, la resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, que dé buena calidad de bebida, el porte de la variedad, que puede ser de porte alto como el Borbón, Mundo Novo o el Tequisic, y las de porte bajo como el Caturra, el Catoí, el Vía Sarchí, el Pache, el Catimor o el Sarchimor. ¿Qué distanciamientos de siembra recomienda para la siembra de un nuevo cafetal? En relación a los distanciamientos de siembra, este aspecto va de acuerdo a la variedad y sistema de siembra del nuevo cafetal. Dentro de los sistemas de siembra se tiene la siembra por surcos y la siembra al 3 bolillo. En el sistema por surcos, para variedades de porte bajo, se sugiere la siembra a 2 metros entre calles y 1 metro entre plantas, lo que hace un total de 3.500 plantas por manzana. Para variedades de porte alto, se sugieren los distanciamientos de 2.40 metros entre calles y 1.20 metros entre plantas, haciendo un total de 2.400 plantas por manzana. El sistema al 3 bolillo es la siembra de plantitas formando un triángulo, en donde para variedades de porte bajo se sugiere distanciamientos de 1,80 metros por lado, donde se siembran 2.495 plantas por manzana. Para variedades de porte alto se sugiere distanciamientos de 2.20 metros por lado, donde se siembran 1.670 plantas por manzana. Este sistema no es recomendable para terrenos muy inclinados. En ambos sistemas se sugiere utilizar 2 ejes por planta con el objetivo de tener más área de producción. También estos distanciamientos pueden variar de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar y la pendiente. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé y asesórese con los técnicos conocedores de esta enfermedad. La mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto, porque la roya se puede controlar. Vamos a la última pausa y regresamos con las actividades que deben planificarse para el establecimiento de cafetales. Siga escuchando el Cafetal Radio. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigos, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele.
Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, consolide e integre el equipo de plagueros para monitorear la presencia de las principales plagas y enfermedades del café y realice los muestreos a fin de detectar a tiempo estas plagas. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, en la actividad de control de malezas, ¿cómo debe de planificarse en un nuevo cafetal? Es necesario definir un programa de control de malezas que garantice el desarrollo normal de la nueva plantación, ya que, como todos sabemos, las malezas compiten por agua, por luz, espacio y nutrientes. Además, las malezas pueden ser hospederos de plagas y enfermedades. En el control de malezas se puede combinar diferentes prácticas como las limpias con machete, limpias con chapeadoras, con el uso de herbicidas, la siembra en las calles de malezas nobles como el maní forrajero o malezas nativas con poco crecimiento. No es recomendable el uso de una sola práctica en el control de malezas porque puede aumentar los costos, o si se utiliza solo herbicidas, se crean condiciones para que se laven los suelos. Maynor, la fertilización de un nuevo cafetal, ¿cómo debe planificarse? Esta actividad es muy importante considerando que los nutrientes se encuentran en el suelo en cantidades variables. Con frecuencia estas cantidades no son suficientes para alimentar a las plantas, por lo que se hace necesario aplicarlos al suelo. Para realizar esta práctica, es necesario realizar muestreos de suelos y foliares para su análisis, así determinar las fórmulas de fertilizantes, enmiendas y cantidades de materia orgánica a aplicar de acuerdo a la edad de los cafetales y la productividad. ¿En qué consiste el manejo de sombra en el establecimiento de cafetales nuevos? La sombra juega un papel importante ya que el café es un cultivo que no necesita cultivarse a pleno sol. Por ello, es necesario utilizar árboles como sombra, que sean fuente de energía y de materia orgánica, que mantengan su follaje en el verano de fácil manejo y rápida recuperación. El café, por cultivarse con sombra regulada, evita la pérdida de suelo por escorrentía de las lluvias. Cuando no exista sombra en las áreas nuevas, se sugiere sembrar sombra temporal o semipermanente, además de la sombra permanente. Si es una renovación de un cafetal, es necesario manejar la sombra establecida para permitir más entrada de luz para ayudar al desarrollo de las plantitas nuevas de café. El control fitosanitario es otra actividad a considerar en el establecimiento de un cafetal. Explíquenos en qué consiste. La importancia de las enfermedades y las plagas varía de acuerdo con el medio ambiente de cada lugar. En la actualidad es imprescindible implementar un programa de manejo integrado de enfermedades y plagas de la región donde se ubica el cafetal, ya que las pérdidas que se registran contribuyen un factor negativo a la producción. Al momento de planificar el establecimiento de un cafetal, se debe de considerar las variedades resistentes a plagas o enfermedades, como el caso de la roya, donde existe la alternativa de sembrar catimores o sarchimores, con el cuidado de verificar que su procedencia sea de un lote semillerista confiable y, de preferencia, sembrar esta variedad o variedades en lugares donde no se vea afectada la calidad de nuestro café y donde no haya incidencia de ojo de gallo, que es una enfermedad que afecta mucho a estas variedades, ya que la mayoría de estas variedades son más susceptibles a esta enfermedad. El viento es otro de los factores que influyen en el establecimiento de un cafetal. ¿Cómo afecta? En los cafetales que son afectados por el viento, es conveniente la siembra de árboles que forman barreras rompevientos, los cuales se siembran en hileras simples, dobles o a veces hileras triples, según sea la velocidad de los vientos. Las barreras deben establecerse en forma opuesta a la dirección de los vientos. En lugares donde el viento no tiene una dirección definida, que son vientos cruzados, las barreras deben establecerse en cuadros. Hay que tomar en cuenta que una barrera protege una distancia equivalente
a 10 veces su altura. Dentro de los árboles más usados como barreras se tiene la magnolia, el copalchí, el jaboncillo, la pimienta gorda, el eucalipto y la casuarina. ¿Cómo planificar la conservación de suelos en el establecimiento de un cafetal? Esta planificación se basa en la implementación de técnicas y estructuras que permiten mantener y mejorar las condiciones de los suelos, por medio de las siembras de café en contorno y de barreras vivas. La construcción de barreras muertas, la construcción de acequias de ladera, de terrazas y cajuelas, así como también el manejo adecuado de malezas. Estas prácticas evitan el lavado del suelo por las lluvias o vientos, lo cual empobrece su fertilidad. Amigos caficultores, al realizar sus siembras nuevas de café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Hasta aquí llegamos con el Cafetal Radio de hoy. Recuerde que nos puede escuchar todos los martes y los jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que tengan un excelente día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Señor caficultor, aproveche su aplicación de Alto contra la roya en su cafetal con hojas. Revise su equipo, vea la calidad de agua y cubra bien la planta. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto. Amigo caficultor, le recomiendo Duet para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Duet, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Duet de Bast, distribuido exclusivamente por